actividades o tareas de alto riesgo. Nosotros como ARL Sura creemos que es posible un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades laborales y por eso trabajamos día a día junto a la mano con las organizaciones de las organizaciones, ¿sí? Con el objetivo de generar iniciativas para cada uno de los procesos que realizan y poder prevenir en mayor probabilidad la accidentalidad. El objetivo es suministrar estrategias que permitan identificar los peligros presentes en las tareas de alto riesgo con el fin de favorecer la prevención y consolidación de mecanismos de control de riesgo al interior de las organizaciones. Como antecedentes tenemos que la ejecución de las actividades de alto riesgo, ¿cierto? Se deben propias de la actividad laboral y soporte de estas actividades laborales. ¿Cuál es el punto? El punto es que estas actividades se materializan porque hay una desviación. ¿Desviación de qué? De los diferentes procedimientos estándar protocolo que se tienen para la ejecución de estas actividades. Acá un pequeño brochado con respecto a las estadísticas que tuvimos, estadísticas mortales o accidentes mortales durante el 2019, donde están resaltadas en color rojo las tareas catalogadas como de alto riesgo, donde digamos que en gran mayoría tenemos la caída mayor de 1.5 o las actividades o tareas realizadas en alturas, generando 181 eventos mortales y 44 eventos asociados a actividades o a tareas de alto riesgo, siendo caídas de alturas con mayor frecuencia. ¿Qué hacemos o qué hacer? ¿Sí? La gestión o la administración de estas actividades de alto riesgo no van solo hasta la elaboración de permisos de trabajo. Inclusive muchas veces se evidencia que se ejecuta el permiso de trabajo, se diligencia como un normal, como un formato, pero inclusive ahora hacemos que esos análisis o esa intervención, análisis de tareas, ¿sí? O de análisis de tareas seguro o el ATS, viene, yo lo llamo prefabricado, predenominado, ni siquiera nos damos o se está generando el espacio para que el personal analice todos los riesgos posibles y esas condiciones que tiene en el momento de ejecutar su actividad. ¿Cuál es la misión? Buscar que la forma o digamos, buscar la forma de exponer en menos o menor cantidad de trabajadores a realizar actividades de alto riesgo o actividades de tarea bajo circunstancias que pueden generar accidentes. Por eso es necesario que la empresa adopte una serie de controles iniciando esencialmente de acuerdo a la jerarquía de controles por la ingeniería en el proceso, en la fuente o en el medio para disminuir la probabilidad de la materialización del peligro. Los trabajadores atienden y apropian las medidas de control y lineamientos definidos por el empleador y a su vez su identificación en la suficiencia, ¿cierto?, de controles. ¿Por qué? Porque si nosotros como trabajadores no reportamos las condiciones y digamos, las deficiencias de controles que nosotros tenemos, muy probablemente o la probabilidad de que pueda ocurrirse un grado de accidentalidad es mayor. Entonces, identificamos que esas tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza, ¿sí? Las consecuencias van a ser graves, severas, graves o inclusive mortales. Es digamos que es la dimensión dentro de la ejecución de esas tareas de alto riesgo que pueden generar o acarrear unas consecuencias mayores a las actividades que normalmente o rutinariamente realizamos dentro de nuestras labores. ¿Cuáles son esas tareas de alto riesgo? Tenemos trabajo en alturas, espacio confinados, energías peligrosas, trabajos en calientes e izaje de cargas. ¿A qué hacemos referencia esas tareas de alto riesgo? A las tareas críticas que se deben de generar. ¿Cómo se denominan tareas críticas? A las que han presentado o que tienen antecedentes de accidentalidad mortal o graves, ¿sí? Que tengan tareas con alta frecuencia de accidentes o casi accidentes, tareas con potencial para ocasionar daños graves o tareas desconocidas o nuevas a la ejecución. ¿Sí? Cuando son esas actividades nuevas o desconocidas, pues estamos muy a la mano
¿cierto? Digámoslo así, de las personas que conocen el proceso, pero en cierto modo nosotros iríamos a realizar la actividad sin tener algún conocimiento de lo que se va a generar o los riesgos posibles que pueden acarrear. Entonces, identificamos y relacionamos tareas de alto riesgo con tareas críticas que se ejecutan durante pues, la ejecución de labores en los cuales cada uno fuimos contratados o son contratados. Tenemos iniciando trabajo en alturas. Cuando hablamos de ese trabajo en alturas, identificamos que cuando se realizan trabajos igual a mayor a 1.5 metros. Desde ese momento a partir ya se identifica trabajos en alturas. Tenemos una normatividad que yo la llamo la normatividad reina, que es el decreto 1072 del 2015, que me habla específicamente o especialmente dentro de sus títulos de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión que se debe realizar ante ello. Y con acompañamiento de la resolución 1409 del 2012, donde me genera ese reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Inclusive dentro de esta resolución le dice a las empresas, ¿cierto? Le dicen como que mira, hay que hacer permiso de trabajo y el permiso de trabajo debe contener por lo mínimo tales ítems. Hay que generar un programa de alturas. De ese programa de alturas debo identificar estas actividades para poder asegurar, sí, qué pena la redundancia, la seguridad de cada uno de los trabajadores. Para ese trabajo en alturas tenemos medidas de protección, que son aquellas implementadas para detener la caída, ¿sí? El objetivo que se pone, como su nombre lo indica, la que me protege en caso de que se llegase a caer o a generar la caída. Tenemos medidas pasivas, que en este caso tenemos aquí las mallas, que se ponen en el inferior de la zona o el lugar donde se está ejecutando la actividad, y medidas activas de protección, que son los que tenemos nuestro arnés o los puntos de anclaje correspondiente. Tenemos las medidas de prevención. Esas medidas son aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realicen trabajos en alturas y sistemas de ingeniería. Dentro de ellos están medidas colectivas de prevención, sistemas de acceso para trabajo en alturas, trabajo en suspensión y permisos de trabajo, y algo muy importante, la capacitación y entrenamiento. En este caso que estamos hablando de trabajo en alturas, recordemos que la persona que no tenga vigente el certificado para realizar trabajos en alturas no puede realizar ninguna actividad en trabajos en alturas, debe estar totalmente actualizado, ¿listo? Con el objetivo de poder identificar y yo poder evidenciar que la persona sí posee los conocimientos, ¿sí? Normativos vigentes y sobre todo las medidas de prevención que se pueden tomar durante la ejecución de su actividad. Tenemos con respecto, ¿cierto? La resolución 0491 del 2020, que nos habla específicamente de esos espacios confinados. ¿Listo? ¿Qué características tienen esos espacios confinados? Que no están diseñados para la ocupación continua del trabajador, que se realizan en cierto modo, pues esporádicamente, ejecución de actividades específicas. Tiene medios de entrada y salida restringidos sin mención o forma limitada a su cantidad. Muchas veces identificamos que el ingreso, ¿sí?, de ese lugar es algo incómodo, que solamente puede ingresar una persona, que tiene que identificar la manera en que se debe ingresar, o inclusive que solamente tiene una entrada y una salida. ¿Listo? Son lo suficiente grandes y configurados para que permitan que el cuerpo de un trabajador pueda entrar de acuerdo a las condiciones que me genere. En la resolución 0491 me genera dentro del título 1 disposiciones generales, ¿sí? Esas disposiciones tenemos generalidades, ¿sí?, con respecto a espacios confinados y la formación que deben tener los trabajadores que realizan esta actividad de espacios confinados, porque sí, las personas que realizan espacios confinados también deben tener o deben contar con su certificado, ¿cierto?, vigente. Título 2, con respecto al programa de gestión para el trabajo en espacios confinados. Cuando hablamos de programas de gestión tenemos medidas de prevención, medidas de protección y control, escenario y centro de capacitación y entrenamiento, ¿cierto?, como un anexo, y programas de formación como anexo a las medidas de protección y control.
Dentro de esos espacios confinados tenemos una clasificación. Tenemos tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 1 hablamos de espacios confinados abiertos, que se definen como ese espacio que en la parte superior, ¿cierto? Está abierto o genera una ventilación natural y de profundidad que dificulta la ventilación natural. Y tipo 2, espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida. También se definen, ¿sí? O se deben identificar las condiciones o esas actividades de prevención con el objetivo de ¿qué? De poder prevenir el grado de peligro. Tenemos A, B, C. Dentro de la, ¿cierto? La clasificación de peligro A se definen como esos espacios que pueden o tienen contener ciertos peligros inminentes, como por ejemplo presencia de gases peligrosos o ausencia de oxígeno en su esencia, ¿verdad? Clase C, espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos, ¿sí? Correspondientes. Y acá pues tenemos unos ejemplos de las clasificaciones anteriormente mencionadas. Dentro de la A tenemos tanques, calderas, hornos, torres, tambores, barcazas, silos, tolvas, recipientes de proceso. En el punto B o la clase B tenemos alcantarillas, camión cisterna, áreas con diques, ductos de estaciones de bombeo. Y clase 3 tenemos zanjas profundas, tuberías, bóvedas subterráneas, túneles y chimenea. Esos peligros en espacios confinados, ¿cierto? Corresponden a la actividad o de acuerdo a la actividad que yo vaya a realizar. De pronto tal vez es solamente es ir, ingresar y revisar cómo está el estado, pero ese ir, ingresar, ¿cierto? Puede contraer o puede contener riesgos específicos durante la ejecución de esa actividad. Acá hay una frase muy importante que dice, cuando comprendemos el riesgo, creamos conciencia del cuidado y es esencial realmente. Cuando yo identifico los riesgos en los cuales yo estoy expuesto, pues así yo empiezo a identificar todas esas medidas de prevención que se pueden implementar durante ese proceso. Tenemos trabajos en calientes. Esos trabajos en calientes corresponden específicamente a las operaciones que tienen capacidad de convertirse o crear una fuente potencial de ignición para cualquier material combustible o inflamable que esté presente en el sitio o en los alrededores. ¿Cómo qué actividades tenemos? Soldadura, corte, pulido, esmerilado, uso de soplete y oxicorte. Cuando hablamos de energías peligrosas, cualquier nivel de energía que no sea controlada, ¿cierto? Que sea principal o residual. Aquí hablamos de eso. Cuando nosotros desenergizamos los equipos, ustedes se han dado cuenta que tienen como esa actividad o esa energía de retroceso, donde tú apagas y de acuerdo a la, pues digamos, a la movilidad del equipo, él siempre queda en funcionamiento unos minutos, o sea, queda en funcionamiento unos minutos hasta cuando llega el momento, pues que la velocidad que tenía muy probablemente, pues ya se ha cortado. Y ese es el objetivo, ¿cierto? Que ese movimiento inesperado, iniciado una vez se realice el proceso de desernillización o durante él y que podría ocasionar la lesión o incluso la muerte. ¿Cuál es el objetivo de prevenir lo anterior? Pues generar las intervenciones, ¿cierto? Específicas para ese tipo de maquinaria, como que mantenimiento, ajustes mayores, desatascamientos y limpieza en general. Cuando yo vaya a realizar esa actividad, es primordial que esté rotulado, ¿cierto? Y esté etiquetado y aislado el área donde yo vaya a trabajar. Erizaje de cargas. Es todo dispositivo que permite elevar o bajar una carga previamente calculada en forma segura y controlada. Acá hay que hacer una connotación que la persona que realice ese izaje de carga debe tener su certificación y la persona quien le colabora a realizar ese izaje de carga o que le da esas señales para identificar lo que debe hacer, los llamados aparejos, también deben de estar totalmente certificados, ¿sí? Debo de considerar las inspecciones, mantenimiento y reparaciones de esos equipos de izaje y sobre todo debo verificar y debo tener súper clara la capacidad que yo puedo izar.
vamos a identificar esos izajes críticos o en qué momento yo identifico que tengo un izaje crítico. Iniciando cuando la capacidad bruta del equipo de izaje a emplear sea igual o mayor al 80%, ¿cierto? Cuando el izaje se hace por encima de equipos o líneas de flujo presurizados, levantamiento de una carga que se realiza con 2 grúas, el contenido de la carga es alto riesgo como químicos o algún tipo de líquido y el levantamiento de la carga se realiza cerca a líneas o áreas eléctricas. Entonces, cuando nos encontremos dentro de esas líneas, pues hay que dar aviso y poder parar pues la actividad que se está ejecutando. Esos son los diferentes equipos mecánicos para el manejo de cargas, como tenemos el grúa móvil, puente grúa, side boom, camión grúa, cargador y montacargas. ¿Listo? Teniendo en cuenta esas tareas de alto riesgo, es las actividades críticas que nosotros realizamos, porque en ocasiones inclusive ejecutó de todas las anteriores 3 tareas de alto riesgo haciendo solamente una actividad, como por ejemplo, voy a hacer mantenimiento de un tanque. El mantenimiento del tanque debe ser interno y externo. Identifico que el tanque tiene una longitud o una profundidad o una altura de 3, 4, 5 y hasta 6 metros, donde identifico que debo trabajar o se debe realizar trabajos en alturas. Punto. Que no, que le va a hacer un mantenimiento que se dañó X o Y. Ok, que necesitamos trabajar en caliente. Entonces tenemos trabajos en calientes. Ah, no, es que es el espacio que tengo, que es que no puedo respirar, es que no, ¿no? Entonces estamos en un espacio confinado. Entonces si nos damos cuenta, haciendo una actividad podemos tener relacionada 3 tareas de alto riesgo donde hay que poner el signo de alerta y estar 100% pendiente de la actividad y de qué manera lo va a hacer. Y esencial, la planeación de cómo se va a hacer. Dentro de ese proceso de administración, esta debe estar inmersa en el sistema de gestión de la empresa o implementar en forma natural, donde cada uno del personal involucrado independiente, si es propio contratado o visitante, ¿cierto? Cumpla las responsabilidades definidas en el procedimiento de la empresa y construya para dicha administración. Y ese es el objetivo y la razón de ser. Si yo como colaborador, ¿cierto? Cumplo con una normatividad, con unos estándares, con unos procedimientos, pues las personas que ingresan al mismo, ¿cierto? Pues debe de mantener esas mismas o esos mismos estándares de seguridad a la realización de la tarea. Para esa administración de tarea, pues se debe o se ejecuta el ciclo PHBA, como yo creo que la mayoría lo saben, donde tenemos iniciando un planear, un hacer, un verificar y un actuar. Donde, ¿qué planeamos? Pues hacemos un diagnóstico inicial, o sea, cómo estamos, en qué estamos fallando, cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Identificamos ese inventario de tareas. Entonces, ¿qué tareas de alto riesgo yo realizo durante la ejecución de las actividades propias de la organización? Luego, tener claro, porque a partir de allí, identificando ese inventario de tareas de alto riesgo, pues yo comienzo a gestionar los diferentes programas de gestión que me puedan disminuir la probabilidad de ocurrencia de cualquier tipo de accidente. Inventario de las medidas de prevención y control, ¿sí? Inventario de EPP, inventario de procedimientos, matriz de competencia, riesgos inherentes al riesgo, expresado, ¿sí? Y evaluaciones médicas y exámenes médicos paraclínicos para identificar que la persona que va a realizar esa labor pues esté apta y que pueda generar o pueda, digámoslo, ejecutar la actividad sin ningún problema o alguna condición de salud especial. Hacer documentación del plan de control, implementación de medidas de prevención y control y plan de acción para mejora de condiciones. Con respecto a verificar, ok, ya planeamos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues verificar de que lo que yo estoy programando, lo que yo estoy planeando, pues realmente está sirviendo o no. Y si no está sirviendo, pues de una vez me vengo al actuar donde ajustamos, ¿sí? Cualquier procedimiento, tarea, actividad, formato, ¿cierto? Con el objetivo de generar esos cambios a la mejora del proceso. Verificamos la implementación y mejoras de condiciones del trabajo. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy diciendo anteriormente en la documentación, pues el objetivo es que o asegurar su cumplimiento. Aplicación de permisos de trabajo y procesos de formación, certificación y reentrenamiento del personal. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo?
que podamos identificar esas tareas de alto riesgo, pero sobre todo poder identificar esas medidas de prevención que yo puedo adecuar, ¿sí? Para la realización de las actividades. Les agradezco mucho por la participación. Nos vemos a la próxima.